Morena es un nuevo partido político que preside este hombre, Martí Batres. Sin embargo, su líder indiscutible parece ser Andrés Manuel López Obrador. Nacidos en las entrañas del PRD, aseguran ahora que buscan captar los intereses de aquellos que nunca estuvieron afiliados a ninguna otra agrupación política, y echar para atrás la reforma energética por medio de una consulta popular parece estar entre sus principales intereses. Esta noche, Martí Batres, en La Pura Verdad. Martí Batres, ahora que el Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, obtuvo su registro como partido político, podrá contender oficialmente en las elecciones del año que viene. Para esto deberá obtener un 3% de la votación para sostener su registro. Se habla de que esto será cerca de 1 millón de votos. ¿Estás confiado en que sí llegan holgadamente? Claro, por supuesto. ¿Cómo lo conseguirán? Bueno, Morena representa el sentir de millones de mexicanos. Claro que tenemos que trabajar, informar, hacer contacto con la gente, pero lo que está proponiendo Morena es lo que están pensando millones y millones de mexicanos. Te pongo algunas ideas. A ver. Por ejemplo, que cueste menos económicamente el poder político, que no haya salarios exorbitantes como los que tienen los magistrados, de $500,000 al mes, que existan derechos sociales para todos, derechos sociales universales a la salud, a la pensión, a la seguridad social, a la educación pública. Esto implicaría reformar unas cuantas leyes. No es de reformar tantas leyes, sino sobre todo de cumplir las obligaciones básicas que tiene el Estado mexicano. Para que esto sea posible necesitarán, independientemente de la fuerza del voto, una fuerza política en las instituciones. Quiero decir, con ese mínimo de ese 3% de esos votos, obtendrán determinada cantidad de legisladores en las elecciones del año que viene. ¿Cuántos legisladores crees que pueden obtener? No sé, pero te voy a decir una cosa. Lo más importante es ganar el gobierno de la República, porque desde el gobierno de la República es desde donde se conduce al país, es donde se toman las decisiones en materia de política económica. Entonces, a veces se pueden tener muchos diputados y eso no sirve de mucho. ¿Y qué pasa si no consiguen ganar? Porque el primer paso son las elecciones del 2015, donde podrán tener legisladores. Pero ¿qué pasa si en 2018 no consiguen ganar la presidencia? Tú acabas de decir que de nada sirve si no llegan a la presidencia. Bueno, no es así. Estoy hablando de las instituciones. Ajá. Creo que las escaleras se barren de arriba hacia abajo. Okay. También es muy importante la lucha que se dé desde abajo, como movimiento, como sociedad. También eso genera transformaciones. Son las dos cosas. Es desde abajo impulsar los cambios y transformaciones que requiere México, y también para lograr las transformaciones económicas y sociales centrales, buscar ganar el rumbo del país, lo cual va a suceder tarde o temprano. ¿Qué otros temas de discusión social plantea Morena poner sobre la mesa? Una cuestión fundamental, que no se entreguen los recursos energéticos de la nación. Eso es fundamental. Imagínate si se entregan el petróleo, la electricidad, lo que queda de las minas, a las grandes compañías transnacionales. ¿Con qué vamos a desarrollar a México? ¿Qué vamos a dejar para el futuro? Han estado en un proceso de recolección de firmas para que esta consulta sobre la reforma energética sea posible. Ya terminaron el proceso de recolección. Así es. De hecho, el pasado 15 de septiembre fue el último día para entregar firmas y entregamos más de 2.800.000 firmas. ¿Qué sigue en términos legales? Casi el doble de lo que marca la ley. Ahora, esas firmas pasan al Instituto Nacional Electoral, que es el que da el dictamen, y después la Suprema Corte de Justicia tendrá que decir si el tema que se propone consultar está prohibido por la Constitución, lo cual no es así, porque la Constitución prohíbe consultas sobre Fuerzas Armadas, ingresos y egresos del Estado, temas electorales, restricción de derechos humanos, entre otros. Y entonces, no es ninguno de esos, no es ninguno de los temas prohibidos por la Constitución. Si la Suprema Corte lo admite, habrá una consulta popular en las siguientes elecciones. Sí, y no hay argumento alguno para que no se admita. En realidad, bueno, es parte de los trámites que hay, pero si no hubiera consulta, sería como un golpe de Estado. Sería como desconocer
un ordenamiento constitucional. Martí, ¿Morena es capaz de llegar solo a la presidencia, sin aliados, sin alianzas? Yo creo que lo fundamental es el impulso del pueblo. Puede haber alianzas, puede haber coaliciones, en efecto. Puede haber, por ejemplo, candidaturas externas para representantes de la sociedad civil. Eso lo vamos a hacer ahora en 2015. Sí pueden en el 2018 para las presidenciales. Y ustedes ya dijeron claramente que no se aliarán con el PRD. ¿Con quién sí se aliarán? Pues mira, primero hay que sacar adelante el 2015. Pero lo más importante es el pueblo. Cuando existe el apoyo del pueblo mexicano, pues una fuerza política triunfa. ¿De qué sectores del PRD están más distanciados? Supongo que no de todos por igual. No, pues yo creo que la diferencia fundamental es con Peña Nieto. O sea, quien le ha hecho mucho daño al país ha sido el gobierno de Enrique Peña Nieto y el PRI. Esto hace parecer que entonces sí existe la posibilidad de que se alíen con el PRD en las elecciones presidenciales. Más bien lo que estoy tratando de ubicar es dónde está el problema principal en el país. ¿Te has negado a decir un solo nombre siquiera de un partido con el que se aliarían en estas elecciones del 2018? Bueno, hay que ver qué partidos mantienen registro después del 2015 y qué posturas políticas tienen. Y ya sobre esa base tomaremos decisiones, pero decirlo desde ahorita pues es especular sin sentido alguno, ¿no? Sentado exactamente en el mismo lugar que tú, el presidente del Partido del Trabajo dijo que en el 2018 se aliarán con ustedes, con Andrés Manuel López Obrador como candidato presidencial. ¿Esto ya es un hecho? Bueno, es importante, es una postura y es una toma de posición muy importante y obviamente pues eso se tendrá que tomar en cuenta en el momento en el que ya se tenga que concretar las decisiones. ¿Y es un hecho que Andrés Manuel López Obrador será el candidato de Morena a la presidencia? Es muy probable, porque es la figura política más fuerte del país. Sin embargo, deberían pasar por un proceso de selección interna con otros candidatos. Estatutariamente así es. No, y deberá ocurrir, por eso te digo que es muy probable, ¿verdad? ¿Quiénes son las otras figuras posibles dentro de Morena? No, mira, yo no voy a especular, yo respondo a tu pregunta específica. Pero no especular es no mirar a todos los actores del partido. No, en su momento cada quien manifestará su punto de vista. Solo respondo a la pregunta de si es probable que Andrés Manuel López Obrador sea candidato a la presidencia en el 2018. Sí es probable. Además, tú sabes cómo se dice en México que la tercera es la vencida. ¿Y qué pasa si no? ¿La gente puede esperar una nueva impugnación a la elección? Yo soy más confiado en que sí. Y yo creo que no pueden durar los males de nuestro país por siempre. Ahora lo que falta es que esa mayoría que le ha expresado su apoyo, en su caso, sea de tal tamaño que impida que cualquier malversación electoral impida que se concrete el triunfo anhelado por el pueblo. Tienes 47 años, ¿es correcto? Así es. Y participaste del proceso de fundación del Partido Socialista. Partido Socialista Unificado de México, 1981. Es correcto. Tenía yo 14 años. Eras muy joven. En esta vida política ya llevas 2 partidos y Morena, que es el tercero. La gente puede preguntarse con toda razón cuánto tiempo durarás aquí, Martí. No. Son procesos y etapas distintas. A ver. En su momento, cada una de estas fuerzas políticas ha sido la expresión más importante de la izquierda mexicana. En su momento, el PSUM fue la expresión de la unificación de diversas fuerzas de izquierda. Después el PSUM pasó a formar parte del PRD. En su momento, también el PRD fue una expresión muy importante de la izquierda mexicana después del 88. Es la expresión de toda la fuerza que se generó en 1988 con el movimiento que encabezó Cuauhtémoc Cárdenas. Y ahora, bueno, las cosas han cambiado. Y Morena representa el resurgimiento de la izquierda y de la oposición en México. Con el llamado Pacto por México, pues la oposición prácticamente desapareció. Morena es muy importante porque Morena representa el punto de vista crítico de todos aquellos mexicanos que no están de acuerdo con las llamadas reformas estructurales y esos mexicanos que están en contra de lo que se decidió al calor del Pacto por México son millones de mexicanos. Me atrevo a decir que es la mayoría. Has criticado severamente al nuevo Instituto Nacional Electoral, particularmente a su presidente Lorenzo Córdoba, y te pregunto si esa crítica antes de que el instituto tenga un desempeño electoral, que las primeras serán en el 2015,
¿no es un poco poner en duda la veracidad de las instituciones? Y si es así... Pero no hay que confundir a las personas con las instituciones. Es decir, es muy importante que existan instituciones sólidas en México. ¿Se estás criticando específicamente a Lorenzo Córdoba y no al instituto? No. Hacemos una crítica a muchos casos de muchas instituciones que se deben transformar. Pero digo, aclaro en primer lugar, una cosa son las personas, otra cosa son las instituciones. Segundo lugar, criticamos además el funcionamiento de muchas instituciones. Y con eso estamos expresando el punto de vista de gran parte de la población. Pero no piense solamente en el Instituto Nacional Electoral. O sea, piensa en una gran cantidad de instituciones. En México no hay justicia. Hay muchos inocentes en las cárceles, hay muchos culpables libres, hay muchos casos de impunidad. Ahí tienes, por ejemplo, este asunto de la contaminación de los ríos de Sonora. Impunidad total. No pasa nada. Es un crimen ecológico terrible. Pero los casos, desgraciadamente, son por decenas, por cientos. Las instituciones se tienen que renovar. Está bien, pero las instituciones no están se bien. Tienen que transformar. Las instituciones no están bien, incluso en los estados que están gobernados por los partidos con los que en teoría simpatizas. Es general. Es general la transformación que debe haber. Pero la evaluación de cada caso también debe ser diferenciada, ¿no? Déjame preguntarte otra vez, porque cuando te lo pregunté me contestaste otra cosa. Si Andrés Manuel López Obrador es candidato de Morena para las elecciones del 2018 y si no gana esas elecciones, ¿la gente puede o no esperar una nueva impugnación? Pero mira, el asunto es que no se impugna porque no se gane. Se impugna porque hay trampas. No se impugna porque no se obtenga el respaldo de la gente. Se impugna porque se obtiene el respaldo de la gente y nuestras instituciones hasta este momento no han sido capaces de tener un veredicto de imparcialidad y objetividad electoral y de justicia electoral. Pero va a suceder tarde o temprano y más temprano que tarde. Déjame brindar contigo, yo con mi vaso, tú con tu taza de té. Yo con mi té de manzanilla. Me parece muy bien. Déjame brindar contigo por un México en el que quepamos todos. Por un México en el que quepamos todos, que haya pluralidad y que haya bienestar y libertad para todas y todos los mexicanos.